Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios y las intrigas del mundo de la farándula. Hoy tenemos un tema que estoy segura ha estado en boca de muchos, un torbellino de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucha emoción. Vamos a sumergirnos de lleno en la polémica que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no solo eso, vamos a traer a colación un ingrediente extra que ha encendido aún más las redes, la participación de la hermana de Hande. Sí, hablamos de Gamze Erçel. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desgranar todos los detalles de esta historia que tiene a los fans de ambos actores en vilo. Y antes de empezar, ya saben lo que toca, si les gusta lo que hacemos aquí, si disfrutan de estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a la acción. El mundo del espectáculo turco es conocido por tener parejas que cautivan al público, y Kerem Bürsin y Hande Erçel son, sin duda, una de las más queridas y seguidas. Su química en la pantalla, primero en Güneşler y luego de manera más intensa en Sen Kalkam, traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor en la vida real que enamoró a millones. Los fans los adoraban, cada aparición juntos era un evento, cada foto compartida, un motivo de celebración. Sin embargo, como suele suceder en este mundo de focos y cámaras, la felicidad aparente a veces esconde corrientes subterráneas, y lo que empezó como un idilio romántico ha terminado por convertirse en un foco de controversia, alimentada por rumores y, como decíamos, la aparición de una figura cercana, Gamze Erçel, la hermana de Hande. Para entender la polémica actual, es importante recordar cómo se gestó la relación entre Kerem y Hande. Cuando Sen Kalkam se estrenó, la química entre los protagonistas fue tan palpable que los rumores de un romance no tardaron en surgir. Al principio ambos actores lo negaron o lo mantenían en un discreto segundo plano, pero la evidencia visual y los comentarios en redes sociales empezaron a apuntar cada vez con más fuerza hacia una relación más allá de la amistad. Finalmente la pareja confirmó su noviazgo, y el mundo entero celebró. Compartieron momentos de su vida cotidiana en redes sociales, viajes, cenas románticas, y la complicidad entre ellos era innegable. Parecía que estábamos ante un cuento de hadas moderno, un amor nacido en un set de televisión que se consolidaba en la vida real. Pero como decíamos, el cuento de hadas tuvo sus altibajos. A lo largo de su relación, hubo periodos de especulación sobre posibles rupturas, a menudo disipados por nuevas muestras públicas de afecto. Sin embargo, en algún momento, la relación llegó a su fin. Y ahí es donde la historia se complica y donde entran los nuevos rumores que han agitado las aguas. Tras la separación, que fue bastante comentada, ambos actores han intentado seguir adelante con sus vidas profesionales y personales, aunque siempre bajo el escrutinio público. La gran pregunta que surge es, ¿cómo entra Gamze Erçel en todo esto? Gamze, hermana mayor de Hande, también ha sido una figura pública, aunque en menor medida. Es conocida por su participación en algunas producciones y por su presencia en redes sociales, donde a menudo compartía momentos con su hermana. La relación entre las hermanas Erçel siempre ha parecido muy cercana, un fuerte vínculo familiar que, como suele pasar, puede ser tanto un apoyo como un motivo de complejidad en ciertas situaciones. La polémica actual parece originarse en una serie de comentarios y acciones que algunos internautas han interpretado como una señal de distanciamiento o incluso de conflicto entre Kerem y Hande, y en el que Gamze, de alguna manera, habría tomado partido o estaría involucrada. Se han viralizado fragmentos de entrevistas, publicaciones en redes sociales y hasta gestos de los actores en eventos públicos que han sido analizados al milímetro por los fans. Por ejemplo, se comenta que tras la ruptura, Gamze dejó de seguir a Kerem en Instagram, un gesto que, aunque pueda parecer insignificante para algunos, en el universo de las redes sociales y la fama, es interpretado como una declaración de intenciones o un mensaje directo. Además de este gesto en particular, se habla de ciertas declaraciones ambiguas o de momentos en los que Gamze habría defendido a su hermana o habría hecho comentarios que indirectamente habrían afectado la imagen de Kerem o la percepción de la ruptura. Algunos fans sugieren que Gamze podría estar protegiendo a Hande o incluso que podría tener información o una perspectiva sobre la relación que no se ha hecho pública. Esto, por supuesto, ha abierto la puerta a todo tipo de teorías y especulaciones, desde las más inocentes hasta las más dramáticas. Por otro lado, también existen interpretaciones que ven en la actitud de Gamze un simple acto de lealtad familiar. Las hermanas son muy unidas y es natural que Gamze, como hermana mayor, se sienta protectora con Hande, especialmente después de una ruptura.
Quizás sus acciones en redes sociales o sus comentarios, si los ha habido, son simplemente un reflejo de esa lealtad y no implican un conflicto directo con Kerem. En este sentido, se podría argumentar que los fans están sobredimensionando la importancia de ciertos actos, interpretando lo que no es más que una dinámica familiar normal en el contexto de una relación famosa. Lo que sí es innegable es el impacto que estas especulaciones tienen en la percepción pública de Kerem y Hande. Los fans que tanto amaron su relación, ahora se dividen entre quienes apoyan a Hande y por extensión, a su hermana, y quienes intentan mantener una visión más neutral o incluso defienden a Kerem. La presión mediática y la constante vigilancia de los seguidores pueden ser muy agotadoras, tanto para los involucrados como para sus familias. Además, no podemos obviar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la amplificación de estas polémicas. Una pequeña chispa, un comentario ambiguo, una foto que se interpreta de cierta manera, puede convertirse en un incendio forestal en cuestión de horas. Los tabloides turcos, siempre ávidos de exclusivas y titulares jugosos, se alimentan de este tipo de rumores, publicando artículos y especulaciones que a menudo no tienen una base sólida, pero que generan mucho tráfico y atención. Es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sus propias emociones, sus propias experiencias y sus propias formas de gestionar sus relaciones. Lo que vemos en las redes sociales o en las entrevistas es solo una pequeña parte de la realidad, y es fácil caer en la tentación de juzgar o de tomar partido basándose en información incompleta o sesgada. En cuanto a Kerem Bürsin, su reacción ante esta situación también ha sido objeto de análisis. ¿Cómo se siente él con respecto a la aparente postura de Gamze? ¿Está al tanto de las interpretaciones que se hacen de las acciones de la hermana de Hande? Hasta ahora, Kerem ha mantenido un perfil bastante discreto en lo que respecta a su vida privada, enfocándose principalmente en sus proyectos profesionales. Sin embargo, es inevitable que estas polémicas, por indirectas que sean, terminen por afectarle. Por otro lado, algunos rumores apuntan a que la relación entre Kerem y Gamze no era la mejor incluso durante el noviazgo de Kerem con Hande. Se ha especulado sobre posibles tensiones o desacuerdos entre Kerem y la familia de Hande, lo que podría explicar por qué Gamze, en un momento dado, podría sentir la necesidad de distanciarse o de proteger a su hermana. Estas son, por supuesto, meras especulaciones, pero son las que alimentan el debate y la curiosidad del público. Es fascinante cómo la vida de dos personas conocidas puede generar tal nivel de interés y debate, y cómo una figura como Gamze Erzel, que podría haber permanecido en un segundo plano, se ve arrastrada al centro de la atención mediática debido a su conexión con una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía. La complejidad de las relaciones familiares, la presión de la fama y la voracidad de las redes sociales crean un cóctel explosivo que mantiene a los fans enganchados. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esta polémica? Es difícil decirlo con certeza. La realidad es que a menudo, las cosas son mucho más complejas de lo que parecen desde fuera. Podría haber malentendidos, podría haber tensiones reales, o simplemente podría ser el resultado de la sobreexposición y la interpretación excesiva de cada pequeño gesto. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Kerem Bürsin, Hande Erzel y la participación de Gamze Erzel ha generado un sinfín de conversaciones y debates, y probablemente seguirá haciéndolo. Hemos hablado de la relación inicial, de la separación, de la figura de Gamze Erzel y de cómo sus acciones han sido interpretadas, de la presión mediática y de la complejidad de las relaciones familiares en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo un simple gesto en redes sociales puede convertirse en el centro de una polémica y cómo los fans, con su entusiasmo y su interés, pueden amplificar o distorsionar las narrativas. Para finalizar este recorrido por la polémica Kerem Bürsin, Hande Erzel y su hermana, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta aquí. Sé que este tema genera muchas opiniones y diferentes puntos de vista. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Gamze está simplemente protegiendo a su hermana? ¿Hay algo más detrás de todo esto? ¿Les parece que los fans están yendo demasiado lejos con las interpretaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren que sigamos trayendo este tip o de contenidos, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.